Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que honestamente, me tiene un poco preocupado, pero también con muchísima información para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco, y que inevitablemente, nos toca a todos los que seguimos las novelas y la vida de nuestros actores favoritos. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre la hospitalización de Hande Erçel. Sí, la increíble Hande, a quien conocemos y adoramos por sus papeles en Love is in the Air y muchísimos otros proyectos, se encuentra en el hospital en este momento. Y como si eso no fuera suficiente y como era de esperarse, la noticia también involucra a Kerem Bürsin, su expareja, quien ha sido visto a su lado en este difícil momento. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles que tenemos hasta ahora. Vamos a analizar qué sabemos sobre la hospitalización de Hande, qué se dice en los medios turcos, cómo ha reaccionado el público y, por supuesto, cómo ha sido el papel de Kerem en todo esto. Vamos a ver fotos, vamos a analizar rumores, y vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Así que sin más preámbulos y antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo de las novelas turcas, chismes jugosos, y todo lo que necesitas saber sobre tus estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, empecemos con lo importante. ¿Qué sabemos realmente sobre la hospitalización de Hande Erçel? Las noticias empezaron a circular ayer, muy rápidamente a través de las redes sociales y algunos medios turcos. La velocidad a la que la información se propagó fue impresionante, evidenciando el gran interés que despierta Hande en el público y la rapidez con la que las redes sociales se convierten en el epicentro de la información, a pesar de que ésta sea preliminar. Los detalles, por ahora, son escasos. No se ha revelado la causa de su ingreso hospitalario, lo cual es completamente entendible, ya que se trata de la privacidad de Hande y su salud. Los medios turcos por lo general respetan mucho este tipo de situaciones, a menos que haya información oficial, y se espera que respeten la privacidad de la actriz. Es importante recordar que aunque seamos fans, las celebridades son personas y tienen derecho a su privacidad, especialmente en momentos delicados como este. La especulación sin fundamento y la presión mediática en momentos así solo pueden empeorar las cosas. Lo que sí sabemos es que Hande se encuentra en un hospital, y que lamentablemente por ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre su condición. Esta falta de información ha alimentado la incertidumbre y la preocupación, pero también ha generado un llamado a la calma y al respeto por la situación. La gente entiende que la prioridad es la salud de Hande y que cualquier información oficial se dará a su debido tiempo. Lo que sí es cierto es que la noticia generó mucha preocupación entre sus fans y el público en general. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación y expresando su cariño hacia ella. Fuerza Hande, te queremos, recupérate pronto, fueron algunos de los comentarios más repetidos. La gente está muy preocupada por ella y eso es completamente comprensible. Se ha visto un despliegue de empatía y solidaridad que demuestra el impacto positivo que Hande ha tenido en sus seguidores. La comunidad online se unió en un frente común, dejando de lado cualquier especulación y centrándose en enviar vibras positivas y deseos de recuperación. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más interesante, por decirlo de alguna manera. Como saben, Hande y Kerem fueron pareja, y su relación fue una de las más mediáticas y queridas por el público. Su química en Love is in the Air era innegable, y fuera de la pantalla también demostraron ser una pareja muy unida y enamorada. Sin embargo, su relación terminó, y aunque no se conocen los detalles de por qué terminaron, siempre se ha mantenido el respeto entre ellos. Y ahora, en este momento difícil para Hande, Kerem ha sido visto en el hospital. Fotos y vídeos que circulan por las redes sociales muestran a Kerem entrando y saliendo del hospital, lo que sugiere que está presente y apoyando a Hande. La sola presencia de Kerem en el hospital ha generado una ola de reacciones, desde la alegría y la esperanza de los fans de la pareja, hasta la reflexión sobre la madurez y el respeto que ambos actores han demostrado. Esto, por supuesto, ha generado muchísimos comentarios y reacciones. Los fans de la pareja, los que los shippeaban como decimos, han vuelto a emocionarse y a soñar con una posible reconciliación.
Las redes sociales se han llenado de mensajes nostálgicos, recordando momentos felices de la pareja y especulando sobre un posible futuro juntos. Es natural que los fans, que invierten tiempo y emociones en las relaciones de las celebridades, se sientan conmovidos por este reencuentro en un momento tan delicado. Otros, por otro lado, respetan la privacidad de ambos y simplemente desean que Ande se recupere. Este enfoque, centrado en la salud de Ande y en el respeto a su privacidad, es igualmente válido y comprensible. Es importante recordar que, independientemente de lo que suceda entre ellos, la prioridad es el bienestar de Ande. La verdad es que, independientemente de lo que suceda entre ellos, es muy conmovedor ver a Kerem al lado de Ande en este momento. Demuestra que, a pesar de todo, sigue existiendo una conexión y un cariño especial entre ellos. Es una muestra de madurez y respeto, algo que siempre hemos admirado en Kerem. La forma en que ambos han manejado su separación, con respeto y discreción, es algo que muchos admiran y valoran. La presencia de Kerem en el hospital es un claro ejemplo de ese respeto y demuestra que la relación entre ellos va más allá del amor romántico. Es una relación de amistad, de apoyo y de cariño. Ahora, hablando un poco sobre lo que se dice en los medios turcos, es importante destacar que hasta el momento, la información es muy limitada y las fuentes son escasas. La mayoría de los medios están siendo cautelosos y respetuosos con la privacidad de Ande. Sin embargo, algunos medios han publicado notas especulativas, basándose en lo que se ve en las redes sociales y en las pocas informaciones que se filtran. Estos medios, en muchos casos, se alimentan del morbo y la especulación, y es crucial que tomemos estas informaciones con pinzas y esperemos a tener información oficial. La prudencia es clave en estos casos, y es importante no dejarse llevar por rumores infundados que puedan dañar la imagen de Ande o generar falsas expectativas. En cuanto a la reacción del público, como ya mencioné, ha sido abrumadoramente positiva y de apoyo hacia Ande. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación. También se han sumado celebridades y figuras del mundo del espectáculo turco, expresando su apoyo a través de mensajes en redes sociales. Este apoyo masivo demuestra la gran popularidad de Ande y el cariño que se ha ganado a lo largo de su carrera. El hashtag #GetWellSoonAnde se ha vuelto tendencia en Turquía y en varios países, lo que demuestra el gran cariño y admiración que el público siente por ella. Este hashtag se ha convertido en un símbolo de apoyo y solidaridad, y ha logrado unir a fans de todo el mundo en un mismo deseo, la pronta recuperación de Ande. La viralización del hashtag es una muestra del poder de las redes sociales y de cómo pueden movilizar a la gente en momentos difíciles. En cuanto a las especulaciones sobre el futuro de Ande y Kerem, es demasiado pronto para hacer conjeturas. Lo importante ahora es que Ande se recupere y que reciba el apoyo que necesita. Lo que suceda después, si hay una reconciliación o no, dependerá de ellos y de sus decisiones. Es crucial respetar su privacidad y no presionarlos con expectativas. Lo que sí podemos decir es que el hecho de que Kerem esté a su lado es una muestra de respeto y cariño que habla por sí sola. Este gesto dice mucho sobre la calidad de la relación entre ellos, y demuestra que, a pesar de todo, existe un vínculo especial que trasciende cualquier tipo de relación romántica. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque expuesta, sigue siendo privada en muchos aspectos. Es fundamental respetar sus decisiones y su privacidad, y no presionar con especulaciones sobre su futuro. Lo más importante es que Ande se recupere y que cuente con el apoyo que necesita. El tiempo dirá qué sucederá, pero por ahora, lo primordial es su salud. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales sobre la hospitalización de Hande Erçel y la presencia de Kerem Bürsin en este momento. Sabemos que la información es limitada y que hay muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, espero que este vídeo les haya sido útil y les haya brindado una visión general de la situación. En resumen, hemos hablado sobre la hospitalización de Hande, la falta de información oficial, la reacción del público, la presencia de Kerem y las especulaciones que esto ha generado. Hemos visto que el cariño hacia Hande es enorme y que la gente está muy preocupada por su salud. También hemos analizado la importancia del apoyo de Kerem en este momento, y cómo esto demuestra una conexión especial entre ellos, independientemente de su relación actual. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya sido informativo. Si tienen alguna pregunta, comentario o quieren compartir su opinión sobre este tema, por favor, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas.
Siempre es enriquecedor compartir nuestras opiniones y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y todo sobre el mundo de las novelas turcas. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Y mucha fuerza, Hande. Recordemos que en situaciones como esta, la empatía y el respeto son fundamentales. La salud de Hande es lo más importante y todos esperamos que se recupere pronto y que pueda volver a sus proyectos con la misma energía y pasión que la caracterizan. Estaremos atentos a cualquier actualización oficial, pero por ahora, lo más importante es enviarle nuestros mejores deseos y todo nuestro apoyo. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya brindado información valiosa y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima.